La noticia tiene origen en Santa Rosa. Desde la región este para todo el país. Los temas que a vos te interesan en el resumen informativo más importante de la región. Queremos escuchar tu voz, tus problemáticas, tus necesidades. FM Umatí 90.9. Pasan de la hora 11 de la mañana, estamos compartiendo la 90.9 con mucha información y algunas entrevistas, como ya se los habíamos anticipado, que tienen que ver con el ámbito de la docencia, uno de los ámbitos, creo, y ya lo vamos a conversar y a plantear aquí, más importantes de la vida, ¿no? Cuando uno verdaderamente lo hace con vocación, lo hace con pasión y con necesidad de servicio, de entregarse a que otra persona pueda formarse una base sólida para el día de mañana ser un profesional. Y es por eso que pensábamos y decíamos a quién podemos invitar justamente para que nos hable sobre este tema, para que nos dé su mirada, su postura, su experiencia como docente, habiendo sido en esta semana también el Día del Maestro. Y está aquí con nosotros Herminda Ponce. ¿Cómo le va, Herminda? Buenos días, Lucas. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, muy contenta de tenerla aquí y le agradezco enormemente que haya venido sin ningún problema y nos haya dicho yo voy a ir a compartir mi experiencia, ¿no? Como docente. Sí, a compartir mi experiencia de muchos años. Exactamente. Bueno, cuéntame entonces, ¿cómo comenzó todo eso? ¿En qué año? Bueno, yo empecé un colegio. La primaria la hice en la escuela 188 y secundaria en la escuela de comercio de San Martín, porque no había acá colegio secundario. Estudié con mucho sacrificio. En aquella época viajábamos en un trencito que iba, o el coche motor que venía de San Rafael a las 9 de la mañana, y yo tenía que esperar en la calle estudiando alrededor de la escuela hasta la 1 de la tarde que entrábamos en la escuela de comercio de San Martín. Y luego tampoco había escuela normal en San Martín. Comencé desde Palmira a viajar a Mendoza para estudiar en la escuela Tomás Godoy Cruz, una escuela maravillosa de mucho prestigio. Exacto. Gracias a Dios pude recibirme de maestra allí a los 18 años, con muchísimas materias, porque todo lo que ahora llevan hasta el, digamos, hasta el nivel terciario, nosotros en esa época lo hacíamos todo en el secundario. Exacto. Con prácticas, inclusive las prácticas docentes las hacíamos en todas las materias, no solamente en los procesos de lectoescritura, lengua, ciencias sociales, sino también hacíamos las prácticas en música, en educación física, en manualidades. O sea, nos daban muy completo. Teníamos que ser los maestros, porque en esa época no habían maestros especiales. ¿Y cuál fue la primera experiencia que tuvo como docente? ¿En qué escuela? ¿En qué año más o menos, si recuerda? Sí, en el año 58, en la escuela de La Dormida. Y luego en la escuela 188, un cuarto grado, que justamente me tocó mi hermano, Carlitos Musser, y varios chicos de acá que estaban en aquella época, un cuarto grado. Que había sido mi maestra, la señorita Isabel Yolanda Mate, y era directora en ese momento del colegio, y como no habían maestros, ella había tomado un cuarto grado como suplente. Cuando llegué yo, que vio que me había recibido, me otorgó el cargo que ella había tomado para que lo tomara yo. Bien. Luego me trasladé, o sea, no me trasladé, sino tomé una suplencia en la Escuela Aventura Segura de La Dormida, donde después quedé titular. Tuve la suerte de entrar por el estatuto del docente, que se había sancionado hacía muy poquito, y bueno, allí había que esperar el puntaje. Empezamos a entrar por puntaje los maestros.
porque antes si vos llegabas y había un cargo vacante, quedabas titular en ese cargo vacante. ¿Eso fue el estatuto del docente? Y pero cuando se sancionó el estatuto del docente, ahí empezó el docente a entrar con su titularidad por medio de puntaje, como es en la actualidad. Exacto. Y recién me comentaba algo de lo que tenía que ver con los sueldos fuera del aire, ¿no? ¿Cómo era esto? Cuéntame. Sí, yo me acuerdo que, digo, cómo habrían estado de mal el sueldo de los maestros en aquella época, que siempre me acuerdo, viste, a veces uno tiene más memoria visual, sí. Y me acuerdo del diario Los Andes, que con grandes titulares decía, los maestros ganábamos 150 pesos. 150 pesos. 150 pesos. Y pasamos a ganar 3.010 pesos. Entonces era para todos era muchísimo, claro, porque era el 100% del sueldo que estaban ganando. Y eso se cumplió muy poco tiempo, porque después las distintas leyes no se fueron cumpliendo, entonces el estatuto como que se fue postergando. No sé si hasta el año más o menos 65 se debe haber cumplido, después ya para adelante muy difícil. Ya que has tocado el tema, te voy a decir que mi vida docente, lo digo con un poco de tristeza, porque a veces cuando veo a los maestros en televisión que reclaman los salarios y demás, digo qué triste que los maestros, que yo me acuerde, nunca nos aumentaron un sueldo si no habíamos hecho huelga, fíjate, o si no habíamos reclamado. O sea, que fuera algo espontáneo del gobierno, claro, decir, darle un sueldo a los docentes, decir ustedes merecen tal cosa y les vamos a pagar tanto. ¿Y por qué pasa esto, Arminda? De acuerdo a su opinión, eso también va en deterioro de la educación, porque el docente lo obligan a trabajar 2 o 3 cargos, y a veces también maestras que son sostén de su hogar y que tienen que atender sus hijos, y entonces andan a las carreras de un lado para otro, mal atienden su familia, y también no puede rendir el docente también socialmente, porque el docente tiene una función pedagógica y una función social también. Se trabaja mucho con cooperadoras, conociendo a los niños, conociendo los hogares de los niños, claro. Para poder saber cuál es la situación y hacer una enseñanza personalizada también de cada alumno. Yo le preguntaba por qué pasa esto, porque siempre hay problemas con los pilares fundamentales de la vida: salud, educación. Y uno por ahí escucha a los docentes que pelean por un sueldo que ni siquiera es el 10-20% de lo que cobra un diputado o un senador. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Cómo lo ha vivido usted a través del tiempo? ¿Lo ve cada vez peor, cada vez se va superando, aunque sea un poco? Sí, en la época que yo me inicié, por ejemplo, los docentes y los policías eran los que menos ganaban. Realmente. Y había que pagar pasajes porque, por ejemplo, generalmente cuando son cargos estatales o el empleado estatal, casi siempre trabaja cerca de su domicilio. En cambio, el docente y el policía muy pocas veces trabaja cerca de su domicilio. Claro. Casi siempre tiene que viajar, y bueno, y ese viaje le reporta mucho gasto, aparte de la vestimenta, aparte de que si vos ves que sus chicos les falta algún elemento de trabajo, siempre sacas para poder dárselo. Claro, hacen las veces de padre, de amigo, sí, de tutor. Si no podés dar frutos en la enseñanza como vos te gustaría. Entonces a veces el maestro hace todas esas cosas yo conocí un maestro en Alto Verde, cuando yo estuve directora de una escuela, que se proponían las maestras de los grados inferiores comprarle ropa a un niño cada mes. Te estoy diciendo, desde la ropa interior, todo, la camperita, el pantaloncito, la zapatilla, todo, y le compraban ese mes a un niño de los más carenciados. Un mes le compraban a uno, otro mes le compraban a otro. Te lo cuento porque es una anécdota maravillosa de esas maestras que conocí en la escuela de Castelli de Alto Verde. Bien. ¿Y cuántos años de docencia fueron? Yo tuve 34 años de docente. Y siempre digo como maestra, y después pude obtener otros cargos, digo, a través del tiempo, ¿no? Sí, yo estuve muy poco tiempo al frente del grado. Estuve, lo que no quiere decir que no me haya metido, porque siempre me ha gustado mucho el aula. Y estuve más o menos 8 años y me presenté a rendir concurso de
de dirección, estando de directora maestra de la Escuela de Gobernador Civil. Te hago así un pantallazo Sí. de la aventura segura. Vine a la Escuela Leandro de Yasanta de la Costanera, de allí me presenté a un concurso de director maestro en la Escuela de Civil y lo gané, y allí comencé a prepararme para rendir para jerarquía directiva. Rendí el examen, que son 3 exámenes, que muchos de los más docentes de acá directivos los han rendido, y me presenté y tomé el cargo de vicedirectora de la Escuela Pringles. Luego el de directora suplente de la Escuela Castelli de San Martín, y luego volví a la Escuela Pringles como directora, tomé el cargo titular de directora. Allí estuve muchos años, y la función directiva también es de mucho entrar en las aulas para poder orientar al maestro, para poder ver cómo va el aprendizaje, lo mismo que el de supervisor. Luego en el año 84 rendí jerarquía inspectiva, gracias a Dios que aprobé, y tomé la inspección de San Martín, luego la inspección de Santa Rosa, y después me presenté a un cargo que era por antecedentes, méritos y antecedentes, de inspector regional. Y bueno, gané el de inspector regional de la zona este. Fue la zona que yo elegí, a lo mejor podría haber elegido capital porque estaba bien con puntaje. Y bueno, yo elegí mi zona, que era la zona de... Entonces fui inspectora regional de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Tuve oportunidad de trabajar con todas esas comunas también, importante porque siempre se trabaja con educación y la parte de la comuna, ¿no? Para resolver distintos conflictos, distintos problemas, para recibir apoyo también. Excelente, o sea, toda una vida dedicada a la docencia, a la educación. Bueno, después también dentro de esa carrera que hice, ya al final de mi carrera, me eligieron como miembro de Junta de Disciplina del Cuerpo de Inspectores de la provincia, y también estuve allí 3 años. También estuve tomando exámenes a directivos en toda la provincia de Mendoza, hasta desde el sur, la zona de Valle de Uco, y donde no fue en la zona este porque era mi zona, entonces no me permitieron tomar los exámenes acá. Claro. En pocas palabras, o de una manera resumida, ¿qué es ser docente? Mira, el docente para mí es un apostolado. Te digo un apostolado porque a veces te faltan tantas cosas, y si vos pensás en el sueldo que ganás, no podés llegar con buena cara y con cariño y con amor a los niños. Yo de mi vida docente, yo digo que si naciera volvería a ser docente, porque recibí muchas alegrías de los niños, de los colegas, de los docentes, de los maestros, del grupo de supervisores que estuve a cargo también, de los padres que trabajaron mucho, porque en aquella época se trabajaba con cooperadoras escolares, con clubes de madres. Y bueno, tuve la suerte siempre de tener mucho apoyo y trabajar mucho con las comisiones. Yo también me dedicaba el día entero a la docencia. Y eso, además, esto que estás diciendo. Y aparte que vos te sentís tan feliz con esa tarea. Yo, así fue mi vida, ¿no? Me sentí tan feliz, tan completa con esa tarea, que a su vez también mis principios cristianos me llevaban a no marginar a ningún niño, a saber que todos los niños tienen que aprender, más allá de que si tengan muchos recursos o pocos recursos. Entonces yo pienso que esa mirada general que debe tener el docente, y en particular de cada niño, es muy, muy importante. Por eso te digo que es un apostolado. Me encantó esa definición. No decir dicté clases, sino di clases. Di clases, Y sobre todo cuando uno piensa que está... Porque abarca mucho, es un manojo muy grande la educación. Como te decía hace un momento, la educación abarca la instrucción y la formación. La formación se la da al niño la familia, y también se la debe dar la escuela. Más la instrucción, porque nunca se pierde el rol del docente de tener que enseñar. El proceso es enseñanza-aprendizaje. Entonces el maestro enseña, el niño aprende. Bien. Y sobre todo, tratar de que el niño vaya adquiriendo no solamente lo específico del grado, sino al tratarse los diferentes temas, el docente también debe estar preparado con una cultura general para ir hablándole al niño, porque a veces se te queda más lo que te conversa una persona que lo que vos puedes leer en un libro.
Entonces también es muy importante la cultura general. También tuve oportunidad de trabajar de profesora de lengua en la escuela secundaria de Santa Rosa, La Croce. Un periodo nada más, y luego dejé para poder seguir la carrera de inspección. ¿Y las técnicas y las herramientas de enseñanza de aquellos tiempos y las de hoy? Bueno, yo me inicié cuando nosotros teníamos que dibujar en una cartulina el tema que íbamos a dar en el día. Vos no te podías presentar a dar una clase si no llevabas tu lámina para que el niño la viera. Si vos tratabas la parte de cultura, tenías que mostrar la lámina. Entonces en aquella época comprábamos revistas que eran Villiquen, cosas, las revistas figuritas que salían, y allí teníamos el material para trabajar. Claro, para llevarlo un poco más. Libros y demás. Entonces también había un librito que era el programa, y eso era cuando yo me inicié en la dormida, y entonces cada grado tenía lo específico que el maestro tenía obligación, más allá de la cultura que fuera agregando, lo específico que el niño no podía dejar de aprender en ese grado. Entonces cada grado tenía lo específico, cosa que cuando pasaba de un grado al siguiente, el niño iba preparado para poder ir ascendiendo los grados. 30 minutos pasan de la hora 11 y bueno, seguimos compartiendo esta linda mañana y haciendo un poco de una suerte de homenaje, ¿no?, a quienes han hecho tanto por la docencia en el departamento de Santa Rosa, y es por eso que está con nosotros Herminda Ponce. Ya habíamos dejado algunas preguntitas planteadas. Me encantaría saber su opinión respecto a, por ejemplo, hablemos primero de la aplicación tecnológica en la educación. Yo pienso que la nueva tecnología se debe tomar, no reemplazar nunca al maestro. Siempre el maestro, como te dije, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar. La orientación, también el maestro debe guiar al alumno en la bibliografía adecuada, porque el niño tiene acceso a través de estas herramientas a muchísima bibliografía que no le ayuda mucho a veces para su formación. Entonces hay que tener cuidado con eso. El maestro debe dar los autores, la bibliografía adecuada para el chico lo tiene que buscar para que lo busque correctamente, porque previamente el maestro, antes de dar una bibliografía, lo debe haber consultado a él, por supuesto. Exacto. Para saber el contenido que tiene. Porque yo te voy a decir lo que dijo un autor. La lectura es hermosa. Dice que el libro, como el ser, tanto el bien como el mal lleva en su seno. Un libro es una copa de veneno o un cáliz de salud. Lector, detente, toma la copa, y si el licor es bueno, debes beberlo hasta embriagar la mente. Qué lindo, qué lindo. O sea que ahí te das cuenta que hay libros buenos, exacto, libros que no son buenos, y que no pueden los chicos llenar su mente de cosas que no les son útiles ni le van a hacer bien a su vida. Lo importante es tener una formación sólida para poder discernir, ¿no?, en cuál de esos libros uno empaparse de conocimiento. Ya cuando sos mayor, sí, vos vas a leer toda la bibliografía que quieras, pero ya vas a tener elementos de juicio para poder discernir. Y un poco lo de la aplicación tecnológica, hablábamos de estas distintas herramientas que se han entregado a los jóvenes, a los docentes, y yo le planteaba anteriormente que un poco no quita esa necesidad de investigar, de creatividad, digo, de buscar lo que uno necesita conocer e investigar hasta en lo más profundo, y no ir directamente a la herramienta que tenemos hoy en día, que es Internet. Claro, no reemplazar tampoco el libro. Exacto. Entonces, estas hay que tomarlas como